Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Las feministas traen en el ADN la política, ¿no? O sea, ser feminista es ser política, el feminismo es plural y diverso, pues esa práctica política va a ser igualmente plural y diversa. Ser Política, un podcast donde lo personal es político. Una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Ebert en México, el proyecto regional Fesminismos y la revista mexicana Nexos. Episodio 1. ¿De qué feminismo estamos hablando? Un mapa para ubicarnos. ¿Cómo describir al feminismo mexicano contemporáneo? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo se conforma el movimiento? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus vínculos con otras luchas sociales? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es su relación con otros movimientos? Recuperamos momentos de conversaciones que tuvimos con distintas generaciones alrededor de los retos y posibilidades del feminismo contemporáneo en México, muchas de las cuales creemos pueden tener eco en otros territorios de América Latina. Y yo pienso el título del podcast como la potencialidad que tienen todas las mujeres de hacer política tradicional, no tradicional, cotidiana, partidista electoral, pero a partir de reconocer que la dimensión privada y las actividades históricamente definidas, enclaustradas, femeninas, son dimensiones de lo político. Soy Ana Sofía Rodríguez, soy historiadora y soy editora. Me interesa el feminismo porque me interesa encontrar las respuestas para crear un mundo en el que quepamos todas y todos. Recuerdo perfecto ese día cuando te mandé un WhatsApp en domingo, porque esta legisladora feminista me decía: Elisa, ¿podrá la Fundación Ebert ayudarnos de alguna manera a que la 4T entienda qué es el feminismo? Yo soy Elisa Gómez, tengo 42 años, soy feminista y la Fundación trae un compromiso de construir un futuro feminista y pues es obvio que hay que saber de qué estamos hablando y con quiénes estamos haciendo esa batalla. Hay que decirse feministas en los lugares donde el feminismo está prohibido e incomoda, pero no hay que decirse feministas cuando estamos con compañeras y organizaciones de lucha de las cuales tenemos que aprender. Bajo lo que algunas personas llamamos feminismo interseccional, aprendí acerca de las vivencias de mujeres racializadas, de mujeres migrantes, de mujeres con discapacidad, de mujeres lesbianas y bisexuales como yo, de mujeres trans, de trabajadoras sexuales, de mujeres indígenas, de mujeres mayores de edad, de personas no binarias y de hombres trans. Y todas las combinaciones. Yo me identifico más en el feminismo de la diferencia, porque sí cuestiono iguales a quién. Me asumo como una feminista en un proceso permanente de despatriarcalización. La posibilidad de sentirme arropada por otras, incluso desde las diferencias, desde posturas teóricas hasta experiencias de vida. Entonces, para mí, yo creo que yo llegué a los feminismos un poco por supervivencia. Teóricamente, como llegué fue gracias al internet. El gran movimiento, la gran causa está sacudiendo el planeta y aquí en México lo vemos todos los días, es la causa de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista. El feminismo que conocí y en el que, digamos, yo me formé fue un feminismo muy académico, de humanistas, de científicas sociales. Yo fui marxista desde muy joven, fui marxista teórica y eso me hizo activista. Soy una feminista abolicionista porque miro el modelo económico y pues colonialista, este modelo capitalista y neoliberal que coloca y ve y observa a las mujeres como objetos, como mercancías y no como sujetas políticas y por ende sujetas de derechos. Que esta generación está sembrando muchos cambios
que son muy disruptivos y que también por eso quizá nos cuesta trabajo observarlos. Estamos viendo a las mujeres organizadas en diferentes escenarios, con esa rabia, con eso que muchos llaman desorden, esa violencia. Sí era importante abonar entre los feminismos y las izquierdas. Después de un año de movilizaciones, en donde yo estuve también en muchas de las asambleas que se formaron en la Ciudad de México y de pronto ver que a veces era un diálogo de sordos, a veces no, pero era un diálogo sin mucho cauce, pues pensar en maneras en las que podíamos de pronto abonar a la conversación, construir y quizás, pues no sé, abrir preguntas sobre las cuales se puedan plantear rutas, ¿no? Juntamos esfuerzos en el sentido de reunir a un grupo de feministas pues cercanas a la fundación, otras que también convocamos por ser reconocidas por sus trayectorias o activismos, ¿no? Porque las encontramos rápidamente. Creo que eso es una buena noticia de esto. O sea, las feministas están ahí, están a la mano. Pues reafirmamos que había un interés y una necesidad que tenía que ver con el diálogo entre ellas. Araceli Burguete, profesora investigadora del CIESAS Sureste, miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Ahora mismo yo estoy diciendo, el único movimiento que existe es el movimiento feminista, y lo puedo decir con todas sus letras. Pero son una serie de grupos, muchas de ellas desconectadas. Y si yo le pregunto a una de las chicas, dijera, no, yo no soy parte de ese feminismo, feminismo adultocéntrico. Esas feministas de clase media, clase alta, no me representan. Eso podrían decir. Hay grandes rupturas dentro de estos grupos. No todas las que luchamos por los derechos de las mujeres estamos en la misma conexión. Pero si los vemos juntas, analíticamente, todas ellas están unidas, estamos unidas por una causa. Hoy el movimiento más importante de este país, el único que logra mover, es el movimiento feminista. Carla Mote, historiadora feminista y editora del periódico feminista La Regeneración. Yo creo que hay mucha rabia y es algo legítimo, sin embargo sí tiene más elementos de catarsis. Se ha normalizado el uso de la violencia en diferentes dimensiones, y que una es la simbólica. Hay muchísimas consignas de estos grupos que tienden hacia manifestaciones de violencia, entonces no necesariamente eso se materializa tal cual, como gritar verga violadora a la licuadora, no van a echar las vergas a la licuadora, sin embargo sí hay como un continuo de esta retórica que se está volviendo cada vez más, ¿cómo decirlo?, común, y que está avalada dentro del propio movimiento, que es el más visible y que está, digamos, protagonizado por mujeres jóvenes que han adquirido la estrategia, la táctica del bloque negro, de la intervención de espacios públicos, y que en su dimensión de participación política tiene sus consecuencias, ¿no?, para el propio movimiento feminista y para su agenda. Fátima Gamboa, abogada maya y lesbiana, codirectora de X, Justicia para las Mujeres. He caminado con algunas feministas, por ejemplo, en el trabajo feministas interseccionales, pero también he caminado con lesbofeministas, con transfeministas, inclusive tengo compañeras y espacios de discusión con TERF también, ¿no?, con feministas que son trans excluyentes, con punitivistas, con no punitivistas, con feministas que están de acuerdo con el trabajo sexual y otras que están en contra, y al mismo tiempo con el trabajo doméstico, y otras que están en contra, con ecofeministas, pero también he caminado, he crecido y he aprendido de otras luchas que no necesariamente se enuncian desde el feminismo, como el movimiento de mujeres indígenas o el movimiento de mujeres que luchan o mujeres que simplemente no se enuncian desde ningún lugar y no se miran ni se identifican a sí mismas con ningún movimiento, como mi madre, mis hermanas, mis vecinas, que
desde sus propios espacios, sus propios cuerpos, contextos, geografías, historias, luchan por sus propios derechos y por su propia justicia. Algo que ha definido al feminismo en nuestro país últimamente, pues es esta como demanda de hacia dónde, ¿no? O sea, el enojo es evidente, el hartazgo es evidente, el tamaño del movimiento es evidente, pero creo que a veces algo que nos frustra a todas es que no sabemos hacia dónde. Marta Tagle, feminista, actualmente diputada de Movimiento Ciudadano. Yo milito en el feminismo cuando uno habla de militar en un espacio, es justamente por cuando estás dispuesto a dar tu tiempo, esfuerzo, dedicación a una causa en la que crees. Y eso, quienes nos militamos en el feminismo lo tenemos muy claro. Ponemos siempre por delante la causa feminista más allá de nuestros trabajos o posiciones de tipo político. Lucía Lagunes, periodista feminista, directora de CIMAC. Algo que aprendí fundamentalmente estando en la escuela, porque yo empezaba el CCH cuando el feminismo se atravesó en mi vida, y me empezó a dar las respuestas de las preguntas que yo tenía de por qué me tocaban las cosas que me tenían que tocar por el simple hecho de ser mujer. Y por qué no cambiaba, por qué no era de esta manera, de otra manera. Y el feminismo entonces me dio las explicaciones de la desigualdad y de la opresión de las mujeres. Marta Sánchez Néstor, indígena de Guerrero, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Para mí significa un desafío, un reto. El feminismo, no me atrevo a decir comunitario, creo que está en construcción, creo que sigue en construcción, pero sí quiero decirles que para nosotras ser feministas indígenas y ser feministas afromexicanas significa también compartirles que yo no tenía conciencia primero de ser indígena, luego no tenía conciencia de ser mujer y luego menos de ser feminista. Entonces, a pesar de haber nacido en ese contexto, la conciencia te hace tener un compromiso. Fátima Gamboa. El principal reto que tenemos como mujeres, no sé si como feministas, es poder construir nuestra idea, nuestro ideal, nuestra expectativa y poderla ejercer de justicia o de justicias. Hay un como reconocimiento de que hay muchos feminismos. Creo que el movimiento es muy autoconsciente. Creo que además es consciente de todas esas otras como dimensiones para atajar la cuestión de la mujer que hay allá afuera. Sí me sorprendió que no encontráramos, y pensé que sí íbamos a encontrar, era mucha mayor claridad sobre como el feminismo en el que militaba cada una de ellas. En general era como, no sabían qué contestar esa pregunta. Patricia Mercado, política mexicana, actualmente senadora por Movimiento Ciudadano. Yo fui parte de ese partido, un partido donde realmente no había necesidad de luchar ni de trabajar porque se asumiera la agenda de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, de la legalización del aborto y de el respeto a los derechos sexuales, sobre todo la diversidad sexual. Además fue un partido donde había organización interna y una militancia muy fuerte, tanto a favor de los derechos de la diversidad sexual como de los derechos de las mujeres. Así entro yo y efectivamente en esta entrada al mismo tiempo pues se da la formación, la integración de por lo menos el primer grupo feminista en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que muchas de nosotras ligadas a este partido formamos. Itzel Arcos, standupera y escritora. En los feminismos hubo como un tiempo muerto, muy grande, o sea, había como olas, primera, segunda ola, por ahí las generaciones sesenteras, setenteras, y bueno, estas generaciones, la verdad es que el feminismo, como en muchas partes del mundo, el feminismo en México, pensando en estas primeras, bueno, no primeras, pero bueno, estas generaciones como sesenteras, setenteras, pues venían como de las clases altas, venían de las clases de élite, ¿no? Yo lo que veo inmensamente distinto es que si antes los feminismos iban de arriba para abajo, ahora van de abajo para arriba. O sea, las bases están en el feminismo de calle,
estaba en el feminismo de barrio. Yo crecí en Nezahualcóyotl, y las mujeres con las que yo me encontré, pues éramos mujeres que teníamos esta urgencia y esta necesidad porque estábamos ahí, pues, ¿no? Viviendo en las zonas conurbadas, viviendo con esta precariedad. Corina del Carmen, comunicadora y estandopera feminista que trabaja por la libertad y la alegría de las mujeres. O sea, grandes rasgos, unas piden pues sí ser iguales a los hombres y las otras es como pues ni queremos ese sistema, más bien hay que replantearnos y viene de ahí las interseccionalidades del feminismo. Y pues así empecé a ser feminista con las periodistas, desde la teoría, pero también desde la práctica. O sea, ellas ya contaban libremente sobre sus relaciones, sobre cómo se vinculaban con otros hombres, cómo se vinculaban con otras mujeres, cómo habían replanteado la relación con su mamá, con sus amigas, con sus tías a partir del feminismo. Y yo ahí fui aprendiendo la práctica feminista, pero eso, de comer con ellas. No importa si no puedes decir si es interseccional, si es liberal, si es, no sé, el adjetivo que le queramos poner. Pues es lo que el feminismo logra abarcar y creo que eso es un triunfo maravilloso, que esto llegó para quedarse. Puede haber retrocesos en muchas cosas, puede haber dificultades en muchas cosas. Quizá vamos a seguir con un gobierno que se proclama de izquierda, pero que no logra digerir el feminismo, pero eso no importa. Ahí vienen las mujeres, las generaciones, incluso mujeres y hombres. Entonces yo dije, no, esto está más extendido para bien de nosotras. Concluí que eso no es un problema. Y lo logré ver más bien como algo positivo. O sea, realmente ver dónde están estos nudos y pues ayudar a que esos nudos pues se disuelvan. Márgara Millán, integrante de la Red de Feminismos Descoloniales México y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si tenemos que hablar de feminismo, diríamos hay tantos feminismos como mujeres, y cuando nos organizamos y dialogamos en conjunto, eso se potencia. El capitalismo, el patriarcado, la colonialidad, así como ha generado un discurso sobre la mujer en abstracto y, digamos, funcional a esos sistemas, también ha posicionado eso dentro del discurso crítico. Y hay muchos feminismos que son cerrados, que son liberales, que quieren una igualdad dentro del sistema. Y hay muchas otras luchas, y también feministas, que están posicionando otras cosas. Red de Feminismos Descoloniales. Descolonial con S tiene una raíz latinoamericana mucho más vieja que lo decolonial que nos ha llegado del norte. Nuestro punto de partida de casi todas era que a partir del zapatismo, de lo que pasa con el levantamiento zapatista en nuestro país y de la presencia que tienen ahí las mujeres indígenas, hay un proceso de descolonización del feminismo mexicano. No de todo, pero sí de parte, de una buena parte. Y de hecho también pienso yo, es una hipótesis, a partir de ahí también se empieza a articular lo que hoy llamamos las mujeres que luchan. Sofía Jiménez Poiré, coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance AC. Empecé a nombrarme feminista tras algunos años de exposición a ideas y críticas que analizaban, para empezar, el cómo y por qué existe la violencia hacia la disidencia sexual. Porque nuevamente, a pesar de que yo siempre fui una niña, entre comillas, masculina, mi entorno resultó tolerante ante ello, pero no tanto de mi relacionarme con otras mujeres. Entendí cómo la discriminación hacia las personas del acrónimo LGBT tenía que ver con cómo desafiamos lo que se espera de un hombre o de una mujer. Y con ello aprendí a cuestionar las numerosas normativas a las que se nos somete, a tomar conciencia de toda la violencia que vivimos, de toda la injusticia y del razonamiento patriarcal detrás de aquello que hace que este sea un mundo inseguro, tanto para mujeres como para personas de la disidencia sexual, sabiéndome perteneciente a ambos grupos. Indira Sandoval, politóloga feminista, defensora de derechos humanos, integrante de las constituyentes MX feministas. Cuando no las reconocemos a todas, no nos reconocemos a todas, podemos caer en esta trampa incluso colonialista, de que el feminismo se vuelva en una práctica de decir es así y es por aquí y nosotras somos las que sabemos, cuando también se puede saber
que en un sistema que ha precarizado históricamente nuestras vidas, la información y la formación a la que hemos tenido acceso también se vuelve un privilegio. Corina del Carmen, comunicadora y estandopera feminista que trabaja por la libertad y la alegría de las mujeres. Hoy todo es si eres transfeminista o TERF, o abolicionista o a favor de trabajo sexual, pero, o sea, como sea, seguimos en ese pensamiento dicotómico que creo que es el que hay que también dinamitar. Araceli Burguete. Un día, cuando yo tenía 7 años, me sienta en sus piernas y me dice, estira la mano, y me la pone así. Me pone algo en mis manos, me dice, ciérralo. Y abro las manos y me dice, ese dinero era una moneda de oro, porque en el Istmo los collares de las juchitecas, o que se representa como las juchitecas, no se compran, se construyen. Cada moneda es un logro de vida. Y entonces era mi primera moneda que yo estaba ya acumulando como mujer ismeña. Y me dice, cuando me pone la moneda, trabaja, porque si no, con esta misma mano te van a pegar. Esa fue, visto a lo lejos, la primera lección de feminismo. De una familia con una estructura de mujeres, porque ninguna tenía marido porque no quería tener, a la larga viéndolo, me hizo feminista. Hay miles de maneras, de problemáticas específicas, y que por lo tanto, si algún feminismo quisiera aspirar a resolverlas, tendría que ser un feminismo interseccional, ¿no? Que sea consciente de todas estas diferencias, de la multiplicidad de identidades que conviven en una mujer. Una profesora les dijo, a ver, ¿por qué ustedes dicen que no son feministas? No, porque no nos gustan las feministas. Y entonces la profesora les dijo, a ver, entonces distingamos, ¿no les gustan las feministas o no son feministas? El feminismo es aquella doctrina que lucha a favor de las mujeres. Bueno, a lo que yo quiero decir es que hay una ruptura epistémica muy fuerte entre el feminismo teórico y la lucha de las mujeres y el movimiento de las mujeres. Hay una no empatía. Hay una percepción que las mujeres mestizas, que nos apropiamos de sus saberes, de sus conocimientos. Marta Tagle. Y yo en mucho tiempo me sentí como en un feminismo de sándwich, porque venía de una etapa en la que el feminismo en México había tenido un impulso muy importante de los 70s a los 90s, todas las feministas que hicieron cambios muy importantes, que incluso participaron en las reuniones previas a Beijing, que estuvieron en Beijing. Ya no me tocó participar de ese feminismo, más bien yo soy como heredera de lo que todo ese feminismo hizo, y después de que hubo una gran movimiento de cambios institucionales del feminismo, a mí me tocó más bien llegar a la parte del feminismo que justamente le ha apostado por la institucionalidad, por llevar a cabo los cambios legales de política pública, apostarle a las instituciones para hacer los cambios que queremos. María de la Paz López, socia fundadora de LIDES SC y asesora de ONU Mujeres. El feminismo es diverso y hay distintos feminismos en términos de los cómos. Creo que el feminismo en sí mismo tiene sí un núcleo duro, ¿no? de reconocernos como humanas, como personas, y las formas de exigir ese lugar en el mundo, de alguna manera hay convergencia, no necesariamente en cómo lograrlo y cómo hacerlo. Creo que ser feminista hoy está lejos de ser una actividad solitaria. Hay miles de espacios, de referentes, y veo la potencia de la compañía, del compartir y del irse haciendo, francamente, en la práctica, ¿no? Pero también pienso mucho en lo que nos han contado las feministas que se acercaron al feminismo en los 70, ¿no? Y la importancia que para ellas y para su devenir feminista tenía el leer, el teorizar, el pensar qué feminismo para qué mujeres.
Y entonces me pregunto por el lugar que tiene o debería tener la teoría de los conceptos hoy que el movimiento se está volviendo un movimiento de masas, pero que dentro de sí sigue teniendo muchas corrientes y algunas que son francamente divergentes. Sí queríamos encontrar un mosaico y lo encontramos. Encontré y reafirmé esta necesidad de dialogar entre ellas, que creo que en cualquier cultura política democrática es importante. O sea, yo no sé si esto es una necesidad únicamente de las feministas. Creo que siempre en una cultura autoritaria va a faltar ese diálogo, pero a mí, insisto, me dejó muy satisfecha escucharlas reconociendo esa necesidad y ese ánimo y propósito de dialogar. Lucía Lagunes. He ido caminando con mi feminismo en diferentes espacios, también porque el feminismo es una convicción de vida, es un actuar político, es una lectura de la vida y un posicionamiento en torno a ello. Así que no es algo que te quitas hoy. Y entonces soy feminista aquí, pero allá no, ¿no? Uno es feminista 365 días y 24 horas, porque aun cuando uno sueña, ¿verdad?, sueña feministamente, y esa es una gran maravilla. María de la Paz López. Creo que lo que podemos decirle hoy a las jóvenes que están en la lucha, pues estamos con ustedes en todo. Hagan las cosas como ustedes pueden hacerlas, que nosotras estamos aquí para acompañarlas. Yo esperaba encontrar también mucha más solemnidad. En mi experiencia en la marcha del 8 de marzo fui con una amiga chilena que no podía creer, estaba muy impactada de un poco como el ánimo pues de luto, un poco que tenía la marcha. O sea, ella no podía creer todas las consignas que trataban de la inseguridad, de la vulnerabilidad, ver a las madres de mujeres víctimas de feminicidio, la parada enfrente del Antimonumenta haciendo un pase de lista. Estaba como muy, muy sorprendida de lo poco festivo que era una marcha feminista, a diferencia de, a las que ella estaba acostumbrada, ¿no? Y lo cierto es que también encontramos, pues, ganas de romper con eso, ganas de hablar desde la vulnerabilidad con emoción, con, no sé, de ganas de reírse de una misma, ganas de repensarse a una misma desde un lugar de fragilidad, pero divertido, ganas de ser una la que decida si tiene miedo o no tiene miedo. Esto de conectarse con lo personal, ¿no? Con lo íntimo, como diría Itzel, con la vulnerabilidad. O sea, no hay un movimiento que haga eso, ¿no? Entonces, esta política, pues, desbancarla de ese pedestal en el que la tenemos con esa solemnidad, con esa estructura. También alguna de ellas recordó esto de, a ver, la revolución pues se hace desde la cama, ¿no? Entonces ahí estás ejerciendo poder, ahí estás disputando, y me parece eso maravilloso, porque entonces este ser política feminista pues es mucho más profundo, va más allá y sí toca raíces, ¿no? No estamos hablando de algo superficial, de, sí, un partido no. Es eso, pero eso montado en muchísimas cosas, y entender que uno hace política desde la cama es así como, o sea, mis respetos, o sea, ¿desde dónde está el entendimiento de eso, no? Ana Francis Moore, escritora, directora, cabaretera y reina chula. Esta sensación de quererlo romper todo es una sensación que todas tenemos, no necesariamente todas nos atrevemos. No necesariamente ya también nos toca o podemos, pues, ¿no? Yo tengo 47 años y ya estoy llena de canas, no me atrevo, pues, ¿no? No me atrevo a ponerme un pasamontañas e ir a rayonear y a pintar y etcétera. Ya no me da el valor, ya no me da el atrevimiento, ya no me da, pues, ¿no? Pero de que siento las ganas, claro que las siento, las identifico perfecto. Veo un montón de feminismo en este momento, el de las jóvenes me entusiasma mucho, pero también es cierto que me toca estar en esa generación que, como te decía, como fui tan acuerpada, tan educada, tan acompañada, no tengo más que agradecimiento para las generaciones anteriores, no tengo más que reconocimiento. Y aunque de pronto salgan feministas históricas a decir cosas con las que no estoy para nada de acuerdo, ¿no?
cosas que hasta resultan contraproducentes, no puedo dejar de reconocer el camino y no puedo dejar de honrarlo. O sea, las feministas queremos romperlo todo. Y unas literal tienen la valentía de treparse al caballito, sacar su tinta o lo que sea y pintorrajear. Unas tienen el valor, y tampoco quiero romantizarlo y decir esa violencia sí se acepta, ¿no? Pero al final creo que sí es un sentimiento con las que todas las mujeres nos podemos identificar. Sí tienes ganas de romper eso. No sé si aventando la bomba Molotov, todas, ¿no? Pero de alguna manera, aún las institucionales, de alguna manera están rompiendo algo. Yo en todas logro identificar algo de eso que a lo mejor yo no haría, pero que sí sé lo que se siente. Lo describiría como un movimiento diverso, plural, activo, muy protagónico, y me encantó esta sensación de todas de una autoestima a todo lo que da. Las mujeres con las que hablamos vienen de lugares súper distintos, de experiencias súper distintas, pero de algún modo acaban todas hablando un lenguaje muy parecido, acaban incluso repensando esas raíces separadas, ¿no? y uniéndolas. Es una conciencia sobre la cual no hay vuelta atrás, pero es una conciencia que nunca va a estar sola tampoco. Una vez que la notas, se vuelve esa enredadera. Yo me imagino un bosque de árboles robustos, enormes, frondosos, que por más que llegues y lo trates de empujar, aquí estoy, mis raíces son profundas, mis ramas son enormes, no hay forma de que me tales. Ser Política es una producción de Coclea Studios. Idea original, investigación y conducción, Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción, Mariana Linares Cruz. Edición, diseño sonoro y mezcla, Arnulfo Flores Solares. Música original, Amado López. Ciudad de México, 2021. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.